Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. En esta ocasión pues quiero que me acompañes en la preparación de lo que sería nuestra sección Busquemos Perlas Escondidas. Esto corresponde a la semana del 6 de marzo al 12 de marzo. Antes de mencionarte algunas ideas de la sección, vamos a dedicar tiempo a responder la pregunta de ¿por qué es importante que todos le cantemos a Jehová? El texto relacionado con esta pregunta es el primer libro de las Crónicas, capítulo 25, el versículo 7 y 8. El texto dice, ellos y sus hermanos, que eran 288 en total, habían recibido preparación para cantarle a Jehová, y todos eran expertos. Entonces echaron suertes para saber qué deberes tendría cada uno, sin importar si fuera pequeño o grande, experto o aprendiz. Pregunta entonces, primer libro de las Crónicas 25, 7 al 8, ¿por qué es importante que todos le cantemos a Jehová? La respuesta en propias palabras es porque esta es una parte muy importante de nuestra adoración. Y como le hemos leído en el pasado, también era una parte muy importante. Es por eso que David dispuso a 288 levitas para que fueran cantores, y en nuestros días podemos expresarle nuestro amor a Jehová cantándole, y Él no se fija en la calidad de nuestra voz, sino en el amor que le expresamos al entonar estas alabanzas. Ahora sí vamos a buscar algunas perlas espirituales que hemos encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas de la lectura bíblica de esta semana. El primer texto es primer libro de las Crónicas, capítulo 23, el versículo 1 al 6. Cuando David ya estaba viejo y le faltaba poco para morir, hizo rey de Israel a su hijo Salomón. Entonces reunió a todos los príncipes de Israel, los sacerdotes y los levitas. Le contó a los levitas de 30 años de edad para arriba y en total, contados uno por uno, fueron 38,000 hombres. De estos, 24,000 supervisaban las obras de la casa de Jehová, 6,000 eran funcionarios y jueces, 4,000 eran porteros y 4,000 alababan a Jehová con los instrumentos de los que David dijo, los hice para dar alabanzas. Entonces David los organizó en divisiones según los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Entonces, primer libro de las Crónicas, capítulo 23, el versículo 1 al 6, me enseña sobre Jehová que es un Dios de orden. Es por eso que el rey David organizó en divisiones a los levitas y a los sacerdotes, y en la actualidad vemos que sigue siendo así, pues sigue organizando a su pueblo de la mejor manera. Primer libro de las Crónicas, capítulo 23, el versículo 1. Cuando David ya estaba viejo y le faltaba poco para morir, hizo rey de Israel a su hijo Salomón. Entonces la perla en primer libro de las Crónicas, capítulo 23, el versículo 1, le deja una lección a los hermanos que llevan la delantera, y es que deben ser humildes y reconocer cuando tienen ciertas limitaciones, ya sea por la edad, o algunas circunstancias, y aprender a delegar, ya que todo es para el adelanto de la obra del reino. Primer libro de las Crónicas 23:5 dice, 4,000 eran porteros y 4,000 alababan a Jehová con los instrumentos de los que David dijo, los hice para dar alabanza. La lección es que en el primer libro de las Crónicas, capítulo 23, el versículo 5, nos muestra que la música siempre ha desempeñado un papel muy importante desde tiempos bíblicos. Pero a este respecto debemos recordar que no toda la música es buena. Por lo tanto, debemos ser cautelosos al escoger la música que escuchamos en nuestro día a día. Primer libro de las Crónicas, capítulo 23, el versículo 3 al 5 dice, se contó a los levitos de 30 años de edad para arriba, y en total contados uno por uno fueron 38,000 hombres. De estos, 24,000 supervisaban la obra de la casa de Jehová, 6,000 eran funcionarios y jueces,
4,000 eran porteros, y 4,000 alababan a Jehová con los instrumentos que David dijo: los hice para dar alabanza. Entonces, en primer libro de las Crónicas, capítulo 23, el versículo 3 al 5, dice que a cada persona se le dio la función que debía cumplir, y seguramente todos ellos la cumplieron con mucho gusto. En la actualidad, cada uno de nosotros tiene un papel a cumplir en la congregación de Jehová, así que hagamos nuestro mejor esfuerzo para cumplirlo a cabalidad. De esa manera, si todos nos esforzamos, todo marchará bien en el pueblo de Jehová. Primer libro de las Crónicas, capítulo 23, el versículo 24 al 29. Estos fueron los hijos de Leví que fueron registrados según sus casas paternas. Según los jefes de las casas paternas fueron contados e inscritos por nombre, y cumplían con su servicio de la casa de Jehová desde 20 años de edad. Porque David había dicho: Jehová, el Dios de Israel, le ha dado un descanso a su pueblo, y él residirá en Jerusalén para siempre. Además, los levitas no tendrán que transportar el tabernáculo ni nada del equipo para su servicio. De acuerdo con las instrucciones de David, se contó a los levitas de 20 años para arriba. Su función era ayudar a los hijos de Aarón en el servicio de la casa de Jehová, encargándose de los patios, de los comedores y de purificación de toda cosa santa, así como de las labores necesarias para el servicio de la casa del Dios verdadero. Ayudaban encargándose de los panes apilados de harina fina para ofrecer para la ofrenda de grano, de las galletas delgadas sin levadura y de los panes a la plancha, de la masa mezclada y de medir todas las cantidades y tamaños. La lección entonces, en primer libro de las Crónicas, capítulo 23, el versículo 24 al 29, nos muestra que algunos levitas efectuaban tareas sencillas, en cambio otros recibían privilegios sobresalientes, como el de enseñar la ley de Dios. Pero sin duda todos efectuaban a cabalidad sus deberes, lo que nos enseña que sin importar el papel que desempeñemos en la congregación, debemos cumplirlo con gozo y con empeño. Primer libro de las Crónicas, capítulo 23, el versículo 28. Su función era ayudar a los hijos de Aarón en el servicio de la casa de Jehová, encargándose de los patios y de los comedores y de la purificación y de toda cosa santa, así como de las labores necesarias para el servicio de la casa del Dios verdadero. La lección entonces en el primer libro de las Crónicas, capítulo 23, el versículo 28, dice que algunos levitas ayudaban a los hijos de Aarón en algunas labores, digamos más humildes, ya que tenían que encargarse de los patios, de los comedores, lo cual nos enseña que nunca debemos menospreciar alguna tarea que se nos encargue en la congregación. Primer libro de las Crónicas, capítulo 23, el versículo 30. Cada día por la mañana y también al atardecer debían presentarse para dar gracias y alabar a Jehová. En un comentario para niños es que en el libro de las Crónicas, capítulo 23, el versículo 30, nos enseña que siempre debemos dar las gracias a Jehová por todo lo bueno que nos da cada día, es decir, nunca debemos descuidar la oración. El siguiente texto es primer libro de las Crónicas, capítulo 25, el versículo 1 al 8. Es un texto bastante largo porque vamos a evitar leerlo, pero te voy a dejar una idea para que puedas comentar de este texto. Primer libro de las Crónicas, capítulo 25, el versículo 1 al 8, vemos todo el trabajo que realizan estos siervos de Dios del pasado y todas estas tareas para llevar a cabo de la mejor manera, sin duda, necesitaban de cooperación entre todos, lo cual nos da una lección y es la importancia de siempre trabajar en equipo. Primer libro de las Crónicas, capítulo 25, el versículo 5 y 6. Todos esos fueron hijos de Enán, un hombre de visiones del rey, que declaraba cosas relacionadas con el Dios verdadero para darle gloria.
Así pues, el Dios verdadero le dio a Enán 14 hijos y 3 hijas. Todos ellos cantaban en la casa de Jehová bajo la dirección de su padre, con címbalos, instrumentos de cuerda y arpas, para el servicio de la casa del Dios verdadero. La lección es que las mujeres siempre han formado parte importante de la adoración a Jehová y Él las valora mucho. Y esto lo muestra primer libro de las Crónicas, capítulo 25, el versículo 5 y 6, donde menciona que las hijas de Enán cantaban en un coro mixto y en imitación a nuestro Dios, pues debemos valorar la gran labor que realizan nuestras hermanas. Estas son todas las ideas que he podido sacar. Estas son las ideas que he podido sacar de la sección Busquemos perlas escondidas. Espero que alguna de estas ideas te pueda servir para que puedas participar en tu congregación.